Durante el funeral de mi esposo, mi celular vibró con un mensaje. Estoy vivo, no confíes en nadie. El mensaje en medio del luto. La iglesia estaba en silencio, solo roto por los sollozos contenidos de familiares y amigos. El ataúd de Roberto, cubierto con un manto de flores blancas, descansaba en el centro del altar. Clara, su esposa, y apenas podía mantenerse en pie. Cada paso que daba parecía pesar toneladas. Había perdido al hombre con quien compartió 20 años de vida, con quien soñó, luchó y construyó un hogar. El aire olía a incienso y a rosas marchitas. Los rezos del sacerdote se mezclaban con los murmullos de quienes comentaban en voz baja las virtudes del difunto. Un hombre honesto, un padre ejemplar, un esposo dedicado. Todos hablaban de Roberto como si fuera un santo, pero Clara sentía que algo en aquel ambiente no encajaba. Se sentó en la primera fila, junto a su hijo adolescente, Daniel, quien no dejaba de llorar. Ella le acariciaba el hombro para darle fuerzas, aunque por dentro apenas podía sostenerse. Fue en ese momento cuando lo insólito sucedió. El celular de Clara, guardado en su bolso negro, vibró. Al principio pensó en ignorarlo. Nadie con un poco de respeto llamaría en medio de un funeral. Pero la vibración se repitió, insistente. Con manos temblorosas lo sacó discretamente. En la pantalla, un único mensaje. Estoy vivo. No confíes en nadie. El corazón de Clara se detuvo. Sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Se llevó una mano a la boca para no gritar. Miró de reojo el ataúd frente a ella. ¿Qué significaba aquello? ¿Era una broma cruel? ¿O de verdad Roberto estaba vivo? El pulso le golpeaba las sienes. Quiso volver a leer el mensaje, convencida de que sus ojos la engañaban, pero no, ahí estaba, firmado con un número desconocido. Las dudas comenzaron a multiplicarse en su mente. ¿Quién había organizado todo el funeral? Su cuñado Javier fue quien se encargó de los trámites, quien trajo los documentos del hospital asegurando que Roberto había muerto de un infarto. ¿Y si todo había sido un montaje? Miró a los asistentes, su suegra rezando con devoción, sus amigos de la empresa con rostros tristes, los vecinos murmurando. ¿A quién no debía confiar? El mensaje era claro: a nadie. Clara guardó el celular con rapidez antes de que alguien notara su reacción. Su respiración era agitada, pero fingió serenidad. Sabía que desde ese instante su vida había cambiado para siempre. El funeral prosiguió, pero Clara ya no escuchaba nada. Las palabras del sacerdote eran ecos lejanos. Solo una idea se repetía en su cabeza como un mantra imposible de ignorar. Si Roberto está vivo, ¿quién está dentro de ese ataúd? Sospechas en el velorio. Clara permanecía inmóvil en su asiento, pero por dentro sentía que un torbellino la estaba devorando. El ataúd frente a ella ya no representaba despedida ni resignación, sino un enigma aterrador. Sus ojos se posaron en Javier, su cuñado, hermano menor de Roberto. Él parecía demasiado cómodo en su papel de organizador del funeral. Hablaba con los invitados, sonreía con falsedad como si disfrutara la atención. Clara recordó que fue él quien le entregó los papeles médicos sin darle oportunidad de ver el cuerpo en el hospital. No querrás recordar a Roberto con esa imagen, Clara, le dijo entonces, impidiendo que ella entrara a la morgue. En ese momento, destrozada, ella había aceptado. Ahora, esa decisión la atormentaba. El ataúd estaba cerrado. Nadie excepto Javier había visto realmente el cuerpo. Mientras la gente se acercaba a darle el pésame, Clara fingía escuchar, pero su mente estaba enfocada en un solo objetivo: saber la verdad. Esperó el momento en que el templo quedó un poco más vacío. Entonces se levantó y se acercó al ataúd. Colocó las manos sobre la madera fría. Quiso abrirlo,
pero en ese instante Javier apareció a su lado. Clara, por favor, no te hagas daño a ti misma. No es bueno mirar a los muertos. La mujer lo miró fijamente. Había algo en sus ojos, un brillo extraño, casi amenazante. Era mi esposo, Javier. Tengo derecho a verlo. Créeme, no quieres recordarlo así. Fue mejor mantenerlo cerrado. Su voz sonaba firme, demasiado firme como un muro. Clara tragó saliva. No tenía pruebas todavía. Solo ese mensaje misterioso en su celular. No podía enfrentarlo de golpe. En ese instante, Daniel, su hijo, se acercó con los ojos enrojecidos. Mamá, quiero despedirme de papá. ¿Por qué no abren el ataúd? El silencio cayó como una losa entre los tres. Javier se tensó, miró al muchacho y luego a Clara. No es posible, Daniel, ya te expliqué. Pero el joven, con la inocencia de su edad, insistió. No entiendo. Todos ven a sus muertos antes de enterrarlos. ¿Por qué nosotros no? Clara sintió que la voz de su hijo le daba valor. Iba a presionar más, pero justo en ese momento el celular volvió a vibrar en su bolso. Disimuladamente lo revisó. Otro mensaje del mismo número. No intentes abrir el ataúd. Te están vigilando. El sudor frío le recorrió la espalda. Levantó la vista y recorrió con la mirada el salón. Varios pares de ojos se posaron en ella. Vecinos, amigos, incluso su suegra. ¿Quién de todos la observaba? Sintió un escalofrío. El misterio no solo rodeaba a su esposo, sino también a cada rostro presente. Cerró el bolso con manos temblorosas y fingió serenidad. Una cosa estaba clara: el secreto apenas estaba comenzando a revelarse. El número oculto. La casa estaba en silencio esa noche. Tras el funeral, Clara y Daniel regresaron agotados, pero ella no lograba conciliar el sueño. Se sentía como si la miraran desde cada rincón oscuro de la casa. Encendió la lámpara de la mesita y tomó su celular. El número desconocido seguía allí, grabado en la pantalla como una cicatriz que no quería borrarse. Respiró hondo y decidió marcar. El teléfono sonó 2 veces, que 3, hasta que una voz automática respondió. El número marcado no está disponible. Clara frunció el ceño. Un teléfono desechable, un desvío de llamadas. Algo no cuadraba. Volvió a revisar los mensajes. Notó que en los metadatos aparecía una ubicación: Puerto de Valencia. La sorpresa la estremeció. Roberto había trabajado años atrás en una empresa de exportación marítima. ¿Era posible que la pista llevara hasta allí? «Mamá, ¿qué haces despierta?», preguntó Daniel apareciendo en el pasillo, con los ojos aún hinchados. «Nada, hijo, solo no puedo dormir», respondió, intentando sonar tranquila. El muchacho entró en la habitación y se sentó en la cama. «Yo tampoco puedo. Siento como si papá todavía estuviera cerca, como si...» Se interrumpió, sin querer sonar ilógico. Clara lo miró fijamente. El mismo pensamiento cruzaba por su mente, pero no quería alimentar las esperanzas de su hijo. «Debemos ser fuertes», le dijo, acariciándole el cabello. Cuando Daniel se marchó a su cuarto, Clara tomó una decisión. Investigaría a fondo. No importaba lo que descubriera. Al día siguiente, mientras fingía cumplir con los trámites de la herencia, visitó en secreto a un viejo amigo de su esposo, Ernesto, un excompañero de trabajo en la empresa de exportación. «Clara, qué sorpresa verte. Lo siento mucho por Roberto», dijo el hombre, abriéndole la puerta de su taller mecánico. «Gracias, Ernesto, pero vine por otra razón. Necesito que me digas la verdad sobre él». Clara le mostró el celular con el mensaje. El rostro de Ernesto se puso pálido al leerlo. «¿Quién te envió esto?» «No lo sé, pero ¿qué significa?». El hombre dudó, miró hacia la calle como temiendo ser escuchado y luego cerró la puerta con llave. «Clara,
Lo que voy a decirte puede poner tu vida en peligro. Roberto no era solo un empleado de exportaciones, estaba involucrado en algo mucho más grande, algo que lo perseguía hasta el día de su muerte. Clara sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Estás diciendo que mi esposo vivía una doble vida? Ernesto asintió lentamente. Y si te ha escrito ese mensaje, significa que aún no ha terminado. Y tú, Clara, acabas de entrar en el centro de la tormenta. El escondite en la casa. Clara regresó a casa con el corazón en un puño. Las palabras de Ernesto retumbaban en su cabeza. Roberto llevaba una doble vida. No quería creerlo, pero tampoco podía ignorar la posibilidad. Esa noche, mientras Daniel dormía, comenzó a revisar la casa con un instinto que jamás había sentido antes. Cada rincón parecía ocultar un secreto, cada sombra parecía mirarla con recelo. Fue al estudio de Roberto, un cuarto que él siempre mantenía bajo llave. Tras su muerte, Javier había insistido en cerrarlo con llave para evitarle dolor, pero Clara había recuperado la llave a escondidas. Encendió la luz del escritorio y comenzó a revisar los cajones. Documentos bancarios, papeles de la empresa, nada inusual. Hasta que al abrir un compartimento secreto detrás de un falso panel de madera, encontró una pequeña caja metálica. Sus manos temblaban cuando la abrió. Dentro había 3 cosas: un pasaporte con el nombre de Roberto, pero con una foto distinta, más envejecido, con bigote y gafas. Una memoria USB, un anillo de oro grabado con un símbolo extraño, un triángulo entrelazado con una serpiente. Clara se llevó una mano a la boca para ahogar un grito. «Dios mío, Roberto, ¿qué hiciste?», susurró con lágrimas en los ojos. Justo entonces, el celular vibró, un nuevo mensaje del número desconocido. «No confíes en tu cuñado. Él sabe más de lo que aparenta. Guarda el anillo. Es la clave». Clara sintió que las piernas le fallaban. La estaban observando desde dentro de su propia casa. Corrió hacia la ventana y apartó la cortina. La calle estaba vacía, pero la sensación de vigilancia era insoportable. Tomó el anillo y lo guardó en el bolsillo. Luego escondió la caja de nuevo, pero con un miedo creciente. Si alguien más la estaba buscando, pronto se daría cuenta de que ella había descubierto el secreto. Al día siguiente, mientras desayunaban, Daniel notó que su madre estaba distante. «Mamá, ¿qué te pasa?», preguntó. Ella fingió una sonrisa. «Nada, hijo, solo estoy cansada». Pero en ese momento, la puerta sonó con un golpe seco. Clara se levantó nerviosa. Al abrir, encontró a Javier. «Buenos días, cuñada. Vine a hablar de algunos papeles de la herencia. ¿Podemos pasar al estudio?». Clara lo miró fijamente, con el mensaje aún ardiendo en su memoria. «No confíes en tu cuñado». Apretó el anillo en el bolsillo y respiró hondo. «El estudio está cerrado, Javier, hablemos aquí». La tensión se podía cortar con un cuchillo. La presión de Javier. Javier entró a la sala con una sonrisa forzada, pero sus ojos no tenían nada de cordial. Llevaba una carpeta bajo el brazo, como si viniera con motivos legales, aunque Clara sabía que su interés iba mucho más allá de simples papeles. «Mira, Clara», empezó, dejando la carpeta sobre la mesa. «Sé que todo esto es difícil, pero tenemos que resolver rápido los trámites de la herencia. Hay cuentas, propiedades y el estudio de Roberto contiene documentos importantes que debemos revisar». Clara se tensó. El mensaje de la noche anterior retumbaba en su cabeza. «No confíes en tu cuñado. Él sabe más de lo que aparenta. El estudio permanecerá cerrado, Javier. Si hay documentos necesarios, yo misma los buscaré», respondió con firmeza. Javier la miró fijamente, como si intentara leerle el alma. «¿Tú misma?
Clara, con todo respeto, Roberto y yo manejábamos ciertos asuntos de la empresa que tú desconoces. Sería más práctico que me dejaras revisarlo. Clara sostuvo su mirada con el corazón acelerado. Lo práctico no siempre es lo correcto. Daniel, que escuchaba desde la cocina, se acercó con un tono defensivo. Mi madre tiene razón. ¿Por qué tanto interés en ese cuarto, tío? Javier parpadeó, incómodo. Su sonrisa se quebró por un instante. Es solo que quiero ayudar, pero si ustedes desconfían, allá ustedes. Tomó la carpeta y la abrió. Aún así, deben firmar unos documentos para que la herencia quede en orden. Clara los observó, pero no tocó la pluma. Los revisaré con un abogado antes de firmar nada. La máscara de Javier se resquebrajó. Sus labios se apretaron y sus ojos brillaron con una furia contenida. Como quieras, Clara. Solo espero que sepas lo que estás haciendo. Se levantó, tomó la carpeta y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se giró y dejó caer una frase cargada de veneno. A veces, aferrarse demasiado a los secretos de un muerto puede poner en peligro a los vivos. El portazo resonó en la casa como un trueno. Clara se dejó caer en el sillón, con las manos temblorosas. Daniel la miraba confundido. «Mamá, ¿qué quiso decir con eso?» Ella no respondió. En su bolsillo, el anillo de oro parecía arder como un fuego escondido. Sabía que Javier lo buscaba, que estaba desesperado por algo más que simples papeles, y entendía que la verdadera guerra apenas comenzaba. Esa noche, Clara no pudo dormir. El teléfono vibró de nuevo. Un mensaje corto, directo. El anillo guarda la verdad. No lo entregues a nadie. Mañana ve al puerto. El mismo puerto que Ernesto había mencionado. Clara apretó el celular contra su pecho. Su vida ya no le pertenecía a la rutina de antes. Ahora estaba entrando en un terreno de sombras, donde confianza y traición se confundían. Sombras en el puerto. Clara condujo hasta el puerto de Valencia al amanecer. El aire estaba impregnado de sal y de un silencio extraño, apenas roto por el graznido de las gaviotas y el crujir de los contenedores que se mecían con el viento. Había seguido al pie de la letra el mensaje en su celular, pero el miedo la acompañaba como un fantasma. El anillo estaba guardado en un pequeño bolsillo interno de su abrigo. Su peso parecía multiplicarse con cada paso. Mientras caminaba, observó a los trabajadores que iban y venían. Algunos la miraban de reojo como si reconocieran algo en ella. Clara apretó el paso hasta llegar al punto indicado en el mensaje. Un viejo almacén oxidado, apartado del movimiento principal del puerto. La puerta chirrió al abrirse. El interior estaba oscuro, con olor a humedad y a madera podrida. Avanzó con cautela, iluminando con la linterna de su celular. De repente, una voz surgió desde las sombras. «Llegaste». Clara dio un salto y apuntó la luz hacia adelante. Un hombre estaba de pie, cubierto con una capucha. Su voz era grave, pero había un matiz familiar. «¿Quién eres?», preguntó ella con la voz temblorosa. El hombre bajó la capucha. El corazón de Clara se detuvo. «Roberto». Allí estaba su esposo, vivo, ojeroso, más delgado, con barba descuidada, pero inconfundible. Las lágrimas inundaron sus ojos al instante. «Dios mío, ¿cómo? ¿Por qué?». Él levantó las manos pidiendo calma. «No hay tiempo para explicaciones largas. Solo te diré esto. Lo que viste en el funeral no era mi cuerpo. Fue un montaje». Clara sintió que sus rodillas flaqueaban. «¿Un montaje? ¿Quieres decir que Javier...?» Roberto la interrumpió con un tono serio. «Javier está involucrado hasta el cuello. Pero no está solo. Hay una red mucho más grande detrás. Y ese anillo que guardas es la clave». Clara lo sacó lentamente, mostrándoselo. «¿Qué significa?». Roberto lo tomó entre sus manos.
Es un símbolo de una organización secreta. Durante años intenté salir de ella, pero nunca me lo permitieron. Descubrí demasiado, y cuando me di cuenta de que querían eliminarme, tuve que fingir mi propia muerte. Las lágrimas corrían por el rostro de Clara. ¿Y me dejaste creer que estabas muerto? ¿Me dejaste sufrir así? No tuve elección, respondió con la voz quebrada. Si te hubiera dicho la verdad, tú y Daniel habrían estado en peligro. Antes de que pudiera decir más, un ruido metálico retumbó en el exterior. Clara se giró de inmediato. Sombras se movían detrás de los contenedores. Roberto la empujó suavemente hacia una salida trasera. «Vete, no dejes que te atrapen. No pienso dejarte otra vez», gritó ella, pero el sonido de pasos apresurados la obligó a correr. Salió del almacén con el corazón desbocado aferrando el celular y el anillo. Desde lejos escuchó gritos y golpes dentro del edificio. El puerto, que al principio le parecía un lugar de respuestas, ahora se había convertido en un laberinto de amenazas. Y, mientras corría, una pregunta ardía en su mente. ¿En quién podía confiar ahora que sabía que su esposo estaba vivo, pero perseguido por fuerzas invisibles? La persecución. El puerto se convirtió en un laberinto de sombras y ruidos metálicos. Clara corría entre contenedores, resbalando en el suelo húmedo, con el corazón latiendo desbocado. Los pasos de varios hombres resonaban tras ella, cada vez más cerca. «Por aquí, rápido», gritó una voz masculina desde un rincón. Clara se detuvo en seco. No reconoció la voz. Dudó un instante, pero sabía que si se quedaba quieta, sería atrapada. Giró hacia la dirección contraria y siguió corriendo. De pronto un reflector se encendió desde una grúa cercana, iluminando toda la zona como si fuera de día. La luz la cegó momentáneamente y escuchó un grito detrás de ella. «¡Deténganla! ¡Tiene el anillo!». Clara apretó el objeto en su mano como si fuera lo único que la mantenía viva. El miedo se transformó en instinto de supervivencia. Saltó detrás de un contenedor abierto y se escondió entre cajas de madera. El olor a pescado podrido le revolvía el estómago, pero no se movió ni un milímetro. Los pasos se acercaban. Dos hombres hablaban en voz baja. «El jefe dijo que no debe salir de aquí. El anillo lo es todo. Y si ya se lo entregó a alguien más, entonces tendremos que arrancárselo de las manos». Clara contuvo la respiración hasta que los pasos se alejaron. Entonces sacó su celular y, temblorosa, escribió un mensaje al número que le había enviado las advertencias. «Estoy en el puerto. Me persiguen. ¿Dónde está Roberto?». Pasaron segundos eternos antes de que llegara la respuesta. «Resiste. No confíes en nadie. Sal por la salida norte. Habrá un coche esperándote». Clara dudó. ¿Y si era una trampa? No tenía certeza de quién estaba realmente detrás de esos mensajes. Sin embargo, quedarse ahí significaba la captura. Reuniendo fuerzas, se deslizó fuera de su escondite y avanzó hacia el norte, pegada a las sombras. El frío viento le cortaba el rostro, pero ella seguía adelante. Al llegar a la salida, un coche negro estaba estacionado con el motor encendido. El conductor, un hombre de rostro desconocido, abrió la ventanilla y le hizo señas. «¡Rápido, suba!». Clara se quedó paralizada, con el corazón en la garganta. «¿Quién es usted?». «Un amigo de Roberto. No hay tiempo». Los gritos y pasos de los perseguidores volvían a acercarse. Clara miró el coche, miró el anillo en su mano y sintió que el destino la obligaba a decidir en ese instante: entrar en el coche o seguir huyendo sola. Con un grito ahogado abrió la puerta trasera y se lanzó adentro. El coche arrancó a toda velocidad, dejando atrás el eco de los pasos y la oscuridad del puerto. Pero Clara no podía ignorar una duda que la carcomía por dentro. ¿De verdad había escapado o acababa de caer en una trampa aún más peligrosa? El conductor desconocido. El coche avanzaba a toda velocidad por las calles desiertas de la ciudad.
Clara, en el asiento trasero, no apartaba la vista del conductor. Un hombre robusto, de cabello oscuro y barba descuidada, con una mirada fría que no inspiraba confianza. «¿Quién es usted?», preguntó finalmente, tratando de mantener la voz firme. El hombre no respondió de inmediato. Encendió un cigarrillo, aspiró profundamente y luego, sin apartar la vista de la carretera, murmuró: «Soy alguien que le debe la vida a su esposo». El corazón de Clara dio un vuelco. «Entonces, Roberto, ¿está vivo?». El hombre soltó una risa breve, casi irónica. «Digamos que no todo el mundo desea que lo sepa. Si quiere respuestas, debe confiar en mí». Clara apretó los puños. La palabra confiar se había convertido en una tortura. Todos le decían lo mismo, pero cada paso que daba parecía hundirla más en una red de secretos y mentiras. «¿A dónde me lleva?», insistió. «A un lugar seguro». Roberto dejó instrucciones claras, respondió el hombre con un tono cortante. De pronto, Clara notó algo extraño. En el espejo retrovisor alcanzó a ver las luces de 2 motocicletas que los seguían de cerca. «Nos están siguiendo», exclamó con un nudo en la garganta. El hombre maldijo en voz baja y aceleró aún más. Las motos se acercaban peligrosamente. Uno de los perseguidores sacó un tubo metálico y golpeó con fuerza el costado del coche. Clara gritó. «Agáchese», ordenó el conductor. Ella se lanzó al piso del asiento trasero justo en el momento en que un cristal estalló por el impacto de una bala. El coche zigzagueó esquivando a los atacantes. La persecución se volvió un caos de luces, frenos y gritos. Clara, temblando, sostenía el anillo contra su pecho como si fuera su única salvación. De pronto, el conductor giró bruscamente hacia una calle lateral oscura. Las motos intentaron seguirlos, pero un camión atravesado en la vía les cortó el paso. El coche logró escapar, dejando atrás el eco de motores y disparos. Con el pulso acelerado, Clara volvió a incorporarse. «¿Quiénes son ellos? ¿Qué quieren?». El hombre apagó el cigarrillo y la miró por el retrovisor. Sus ojos reflejaban un secreto pesado. «Ellos son los mismos que hicieron que su esposo desapareciera, y no se detendrán hasta recuperar lo que él protegía». Clara apretó más fuerte el anillo, entendiendo que aquella joya era mucho más que un recuerdo. El coche redujo la velocidad y se adentró en un camino boscoso, oscuro y silencioso. El conductor murmuró: «Llegamos, aquí conocerá la verdad». Pero en el silencio de la noche, Clara no pudo evitar pensar: ¿la verdad o su sentencia final? El refugio secreto. El coche se detuvo frente a una cabaña oculta entre los árboles, tan camuflada que cualquiera juraría que no existía. El conductor apagó el motor, salió y abrió la puerta trasera para que Clara descendiera. Ella, aún temblando por la persecución, dudó en bajar. «¿Qué lugar es este?», preguntó con un hilo de voz. «Un refugio. Aquí lo verá», respondió el hombre con seguridad. Clara dio un paso vacilante hacia el interior. El aire olía a madera vieja y humedad, pero había un calor extraño, como si aquel lugar llevara tiempo esperando su llegada. En la penumbra vio una lámpara encendida sobre una mesa, papeles esparcidos y un maletín abierto. Y entonces escuchó una voz: «Clara». Ella giró de golpe. Allí en la penumbra estaba Roberto, más delgado, con barba de varios días y ojeras profundas, pero vivo. El corazón de Clara se paralizó y en un instante corrió hacia él, abrazándolo con una mezcla de alivio y furia. «Estás vivo, me dejaste sola, me hiciste pasar por tu muerte. ¿Por qué?». Roberto la sostuvo con fuerza, cerrando los ojos como si cargara con un peso insoportable. «Lo hice para protegerte. Ellos iban a por mí.
y sabía que si descubrían que estabas cerca también te destruirían. Clara lo apartó, sus ojos llenos de lágrimas y rabia. ¿Y el mensaje? ¿Y el anillo? ¿Qué significa todo esto? Roberto caminó hacia la mesa y tomó una carpeta. La abrió y le mostró varios documentos: fotografías de hombres armados, informes financieros, nombres subrayados. El anillo que tienes es una llave. Dentro guarda un microchip que contiene pruebas suficientes para desenmascarar a la organización que controla la ciudad. Una red de políticos corruptos, empresarios y alguien muy cercano a ti. Clara sintió un frío recorrerle el cuerpo. ¿Alguien cercano? ¿De quién hablas? Roberto bajó la mirada. Tu hermano, Andrés. Clara dio un paso atrás, incrédula. Eso es imposible, Andrés. Él siempre me cuidó, siempre estuvo conmigo. Él es parte del círculo, dijo Roberto con firmeza. Cuando fingí mi muerte lo hice porque descubrí que Andrés había entregado información sobre mí. Y si ahora lo sabes, es porque debes decidir en quién confiar, en mí o en él. Clara sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Todo lo que había creído seguro se desmoronaba. El hombre que la protegió toda su vida, su hermano de sangre, ¿podía ser parte de la misma sombra que la acechaba? En ese momento, un ruido seco golpeó la ventana de la cabaña. El conductor salió corriendo a revisar. Clara se volvió hacia Roberto con urgencia. Nos encontraron, ¿verdad? Él asintió, tomando un arma de la mesa. Ya no tenemos más tiempo. Debes elegir ahora, Clara. ¿Conmigo o contra mí? Ella sostuvo el anillo en su mano, sintiendo su peso como si fuera el destino mismo. La verdad estaba frente a ella, pero su corazón estaba dividido entre el amor por su esposo y la lealtad a su hermano. La traición revelada. El ruido en la ventana no fue un accidente. Minutos después, la puerta de la cabaña se abrió de golpe y 3 hombres armados entraron. Clara apenas tuvo tiempo de esconderse detrás de la mesa, mientras Roberto levantaba el arma. El choque fue inmediato. Disparos retumbaron en la oscuridad. El vidrio de la ventana estalló en pedazos y el olor a pólvora llenó el aire. El conductor cayó herido y Clara gritó desesperada. En medio del caos, una voz firme y conocida se escuchó desde la entrada. «Basta ya». Clara levantó la mirada y vio a su hermano, Andrés. Vestía un traje oscuro y tenía un semblante frío, muy distinto al hermano protector que ella recordaba. «Clara», dijo Andrés con una calma escalofriante, «dame el anillo y todo esto terminará». Ella se quedó paralizada. Roberto, con la sangre corriéndole por el brazo, murmuró con rabia. «No lo hagas, Clara. Él es parte de todo esto». Andrés levantó una mano, señalando a los hombres armados que se detuvieran. «Hermana, ¿de verdad vas a creerle a un hombre que fingió su muerte? ¿Que te abandonó en el peor momento de tu vida? Yo siempre estuve contigo. Yo soy tu familia». Las palabras perforaron el corazón de Clara. Era cierto. Andrés había estado a su lado tras el funeral. La había sostenido cuando todo parecía derrumbarse. Pero ahora allí estaba, exigiendo algo que confirmaba las acusaciones de Roberto. Ella cerró los ojos, respiró hondo y apretó el anillo con fuerza en su mano. Todo su mundo dependía de esa decisión. «Andrés», susurró Clara, «dime una cosa. Si siempre me cuidaste, ¿por qué recibí el mensaje de mi esposo diciendo no confíes en nadie?» El silencio cayó como una sentencia. Andrés no respondió. Sus labios se apretaron y su mirada se endureció. Ese instante bastó. Clara lo entendió todo. Con un movimiento rápido, lanzó el anillo a Roberto, quien lo atrapó con la mano ensangrentada. En segundos, Roberto insertó el microchip oculto dentro del anillo en un pequeño dispositivo preparado sobre la mesa.
Una pantalla se encendió y comenzó a transmitir los archivos encriptados a varias direcciones electrónicas. No. Los hombres armados intentaron disparar, pero ya era tarde. La información había sido liberada al mundo. Pruebas de corrupción, asesinatos encubiertos, lavado de dinero. Todo quedó expuesto. Andrés, furioso, se lanzó contra Clara. «¡Me traicionaste!». Ella, con lágrimas en los ojos, retrocedió. «No, Andrés, tú nos traicionaste primero». Un disparo resonó en la cabaña. Roberto, agotado pero decidido, había apuntado y terminado la amenaza. Andrés cayó, su rostro congelado entre el odio y la incredulidad. El silencio posterior fue abrumador. Clara temblaba, con el corazón destrozado por la verdad. Había perdido a su hermano, había recuperado a su esposo, pero nada volvería a ser igual. Roberto se acercó, tocando su hombro con suavidad. «Lo siento, Clara. Tenías que saberlo». Ella lo miró, con lágrimas cayendo por sus mejillas. «Sí, pero nunca podré olvidar lo que pasó». El amanecer comenzó a iluminar la cabaña. Afuera se escuchaban sirenas, la policía llegaba, alertada por la transmisión de datos. Todo el círculo corrupto estaba cayendo. Clara apretó la mano de Roberto. Su vida había cambiado para siempre, marcada por la traición, el dolor y la verdad. Mientras salían juntos de la cabaña, Clara recordó aquel primer mensaje que lo inició todo. «Estoy vivo, no confíes en nadie». Ahora entendía su significado por completo.